Día 3. Ya hablamos del miedo a la soledad, del miedo a la humillación y hoy hablaremos del miedo a la pérdida de la autonomía. Valoramos tanto nuestra autonomía que pensar en perderla nos aterroriza. En primer lugar, porque creemos que la tenemos. Estamos tan aferrados a nuestra libertad individual que creemos que si nosotros no nos controlamos, alguien más lo hará. Y creemos que esa es la única teoría o explicación. Se nos olvidan otras perspectivas que hay en el mundo, otras explicaciones a quien controla lo que hacemos o por qué hacemos lo que hacemos, como la biología, otras religiones, otras culturas, si pensamos en la mitología griega, otras corrientes psicológicas, etc. Pero, ¿qué es realmente el miedo a perder la autonomía? Es el temor a quedar paralizado, inmovilizado, controlado, restringido, sometido, encarcelado, atrapado por circunstancias fuera de nuestro control, como por ejemplo estar en prisión, estar atrapado bajo los escombros, quedar con poco oxígeno, un secuestro o incluso estar atrapado en un elevador, una multitud, estar hospitalizado o incluso una situación de pandemia prolongada como la que estamos viviendo. Puede desencadenar un miedo de este tipo. Comúnmente es llamado claustrofobia, pero este término también se extiende a las relaciones e interacciones sociales. Algunos estudiosos del tema explican que una de las causas de esta fobia tiene que ver con la invasión de nuestro espacio personal, que el tamaño varía dependiendo de la persona. En lo más profundo, esta fobia se refiere al temor a perder nuestra libertad y la capacidad de decidir nuestras acciones y pensamientos. Simbólicamente, nos recuerda al miedo a morir. De hecho, el miedo al compromiso es básicamente temor a perder la autonomía. De hecho, algunos jóvenes e incluso adultos, en cuyo caso es más patológico, muestran miedo a comprometerse con otras personas o a comprometerse con su propia autonomía, a responsabilizarse, a vivir con independencia territorial, emocional, económica con respecto a sus padres. Aquí los padres juegan un papel fundamental en balancear el nivel de protección que le dan a sus hijos, buscando hacer el camino más fácil. Este miedo puede aparecer de manera gradual a lo largo de la vida o puede presentarse de manera repentina después de un evento traumático de la vida. Te voy a dar algunas recomendaciones para manejar este tipo de miedo, siempre y cuando no sea patológico, en cuyo caso lo más recomendable es que busques ayuda profesional. En primer lugar, sé honesto contigo mismo. No te justifiques, compártelo abiertamente. En segundo lugar, identifica cuáles son las situaciones que te generan este miedo. Ya viste que pueden ser múltiples. Identifica cuáles son las que a ti te generan miedo. Y si lo puedes controlar, intenta no evitarlas. Por ejemplo, acepta una invitación para ir a un concierto y estar en una multitud. Utiliza los elevadores. Atrévete a hacer filas. Si el miedo es físico, trata de identificar el tamaño de tu espacio personal y practica el acercamiento social, como por ejemplo los abrazos o alguna otra forma de acercamiento que a ti se te pueda ocurrir. Si el miedo es social, intenta hacer cambios graduales, como por ejemplo rentar un departamento compartido con alguien más, ser más participativo en clase o en juntas de trabajo, ¿por qué no tomar posturas impopulares? O incluso revisa tus criterios para encontrar la pareja ideal. Quizá te estás saboteando a ti mismo. Y finalmente, como siempre te digo, recuerda que la mejor forma de manejar un miedo es, primero, reconociendo que tienes un miedo.
Segundo, identificando su origen. Y tercero, afrontándolo.